A los 65 años de su fin, la epopeya de Abdelkrim sigue presente y viva en la memoria y conciencia de los españoles. Su lucha heroica contra los ejércitos invasores de su país, en nombre de unos principios avalados hoy por la comunidad internacional de naciones, sacudió a la opinión pública mundial y le convirtió en una figura ejemplar cuya aureola no se ha borrado aún. Sus enemigos, Franco, Mola, Sanjurjo, Yagüe, Millán Astray, Muñoz Grandes, forjaron precisamente en Marruecos el funesto plan de salvación de España que debía arruinar nuestras instituciones democráticas tras extender a la totalidad de la península los mismos métodos represivos experimentados con éxito en el Rif. Abdelkrim pertenece así no solo a la totalidad del pueblo marroquí, sino a aquellos sectores de la sociedad española que le apoyaron y supieron ver en él a un patriota enfrentado a los adalides del nuevo orden nacional católico que, con aires de cruzada, acabó por imponerse en la península años después a punta de espada. La situación periférica, o por mejor decir marginal, de España, con respecto a los centros motores del imperialismo europeo, podría habernos evitado cometer, en buena lógica, la tropelía histórica de las grandes potencias cuando procedieron a repartirse con un tiralíneas el continente africano como si se tratara de un pastel. Desgraciadamente, no fue así. Y a cambio de las migajas del festín colonial, ¿cómo íbamos a ser capaces de colonizar las montañas del Rif si no podíamos siquiera explotar y poblar vastas zonas de Aragón, Extremadura y Sierra Morena? Tuvimos que soportar casi 2 décadas de guerra inútil, el desastre de Anual, la derrota de nuestro ejército por las cabilas de un jefecillo rifeño, la humillación de ser salvados in extremis por la masiva intervención militar francesa. Años después de los acuerdos de Algeciras de 1906, que otorgaban a Francia y España competencias de orden político y fiscal en el imperio jerifiano, Francia estableció, en virtud de un tratado con el sultán, su régimen de protectorado sobre la casi totalidad de Marruecos. Conforme al convenio hispano-francés de noviembre de 1912, nos fueron atribuidos unos 20.000 kilómetros cuadrados de zonas, en su mayor parte montañosas e improductivas, esto es, el 5% del territorio nacional marroquí. Las tentativas de penetración, primero en lo que constituía nuestra zona de influencia y luego en la del protectorado, comienzan en 1909, a raíz de unos incidentes entre los trabajadores españoles de la línea férrea de las minas de Beni Bui Flur, en Melilla, con las cabilas rifeñas vecinas. Pese a la propaganda militar africanista, con ecos de la cruzada de Trim y O'Donnell, acerca de la supuesta vileza y ruindad de los rifeños, con quienes no era posible andar con contemplaciones, a la invocación de los derechos históricos y la obligación secular de europeizar África, y a aseveraciones como «El Rif será absolutamente nuestro cuando hayamos convertido en cenizas las hogueras llameantes de la fiera y primitiva alma berberisca», el impopular sistema de quintas, que eximía a los hijos de los ricos, mediante pago, de la obligación de ir a la guerra, mientras enviaba a los de los obreros y campesinos a lo que pronto sería un matadero, desencadenó una violenta oposición de los socialistas. Y en 1909, Pablo Iglesias decía: «No sería difícil ni extraordinario que algún reservista prefiriese apuñalar a un ministro antes que ir a matar gentes que defienden su patria, con el mismo valor con que los españoles defendieron la suya en 1808. No son en este caso los marroquíes, sino el gobierno,
los enemigos del pueblo español. Mientras el ejército sufría el descalabro del Barranco del Lobo, al pie del monte Gurugú, las manifestaciones populares contra la guerra producían el estallido de la Semana Trágica barcelonesa y el fusilamiento del pensador anarquista Francisco Ferrer Guardia. El encarnizamiento de la lucha y resistencia obstinada de los rifeños inducían a la opinión pública a plantear algunas preguntas difíciles de contestar. ¿Por qué han de ser los moros salvajes cuando atacan nuestras posiciones y hemos de ser nosotros heroicos cuando invadimos sus aduares y nos traemos como trofeo un centenar de cabezas chorreando sangre? Como observaba acertadamente Julián Besteiro, situando el problema en marco más vasto, Europa, con su política colonial, realiza tremendos crímenes. Cuando un pueblo pequeño, débil y atrasado, quiere levantarse de su postración, Europa no se lo permite. En 1911, el jerife rifeño Mohamed Amecián predica el yihad contra los invasores cuando estos avanzan en dirección al río Kert. No obstante, la ocupación española del Arache y Alcazarquivir, en concurrencia y a remolque de la entrada de los franceses en Fez, Mequinet y Rabat, se lleva a cabo sin resistencia. Amecián muere en el combate en 1912 y un año después, establecido ya el régimen de protectorado, España se apodera de Tetuán. Ahmed el Raisún, el gran señor feudal de la Yebala, había facilitado la penetración del ejército al mando del entonces coronel Silvestre en las cabilas de la zona atlántica. Surgieron desavenencias entre ambos por cuestiones de competencia y prestigio. En una célebre entrevista con Silvestre, el Raisuni le había puesto en guardia: tú y yo formamos la tempestad. Tú eres el viento furioso, yo el mar tranquilo. Tú llegas y soplas irritado, y me agito, me revuelvo, estallo en espuma. Ya tienes ahí la borrasca. Pero entre tú y yo hay una diferencia, que yo, como el mar, jamás me salgo de mi sitio, y tú, como el viento, jamás estás en el tuyo. Con el nombramiento del general Gómez Jordana para alto comisario de España en Marruecos en 1915, las relaciones con el Raisuni mejoran pasajeramente. Mas tras la llegada del general Dámaso Berenguer en 1919, el enfrentamiento del señor feudal de la Yebala con el nuevo alto comisario desemboca en ruptura. Durante más de 8 años, el esfuerzo político-militar hispano se había centrado en la Yebala, en un continuo tira y afloja con Raisuni. En 1920, al ocupar el puesto de comandante general de Melilla, Silvestre decide reactivar el frente oriental, aprovechando el hambre y la miseria de las cabilas después de varios años de sequía. Su visita a Lucemas, para entrevistarse con los notables rifeños, se convierte en un ultimátum, pese a los deseos de paz de sus interlocutores. Poco después, desatendiendo a las advertencias del nuevo jefe de la importante cabila de los Beni Riaguel, las tropas españolas cruzan el río Amecrán. Es el comienzo de la epopeya de Abdelkrim, del nacimiento de la guerra colonial revolucionaria y del ejercicio del derecho de los pueblos a disponer de su propio destino, conforme a los 14 puntos del presidente Wilson sobre la nueva legalidad internacional. El rifeño más famoso de la historia, hijo de Sir Abdelkrim Ben Mohamed, cadí de la importante cabila de los Beni Riaguel, nació en Exdir en 1882. Si Mohamed Abdelkrim recibió en su juventud una educación tradicional arábigo-musulmana y a la edad de 20 años fue enviado por su padre a estudiar en la Universidad Qarawin de Fez, en la que permaneció 2 años consagrados al estudio de la jurisprudencia islámica y, según sus propias palabras, a la práctica de la equitación y manejo de armas. De vuelta a la cabila, aceptó el puesto de profesor en una escuela para marroquíes de Melilla, colaboró en el diario El Telegrama del Rif, y fue nombrado más tarde cadí o juez de la Oficina de Asuntos Indígenas. Su carrera en la administración hispana parece prometedora, pero las sospechas de las autoridades militares sobre sus ideas políticas se ven confirmadas en 1915 en el curso de un interrogatorio en el que proclama su fe en la grandeza del pueblo musulmán y la independencia del Rif no ocupado, así como su oposición al protectorado francés impuesto a Marruecos. Procesado,
Abdelkrim transformará su juicio en una elocuente acusación del imperialismo de Europa y un alegato en favor de la autodeterminación de su pueblo. Como su padre, el futuro líder había creído en la posibilidad de colaborar con España para asegurar el progreso material de los marroquíes. Enfrentado al designio de la ocupación militar del Rif, opta por la independencia frente al progreso. Condenado, encarcelado, lisiado de un pie en una frustrada tentativa de fuga, aprovecha su excarcelación para evadirse de Melilla y regresar a su aldea natal de Axtir. En 1920, a la muerte de su padre, es reconocido como jefe del movimiento de resistencia por la mayoría de las cabilas de su país. Pese a una derrota inicial sufrida en Abarrán, una columna de soldados españoles venida de Anual se establece en junio de 1921 en Igueriben, pero es sitiada poco después por los rifeños. Los nuevos refuerzos enviados por Silvestre para romper el cerco tuvieron que replegarse a su punto de partida. Las tropas asediadas, agotadas sus reservas de agua y víveres, intentaron una salida desesperada que concluyó en exterminio. Solo 11 hombres pudieron alcanzar el puesto de mando del ejército en Anual. Ante la ofensiva general de los rifeños, los 4.000 defensores de la plaza, presa del pánico, se retiraron en medio de un gran desorden y, abrumado con la responsabilidad de la catástrofe, Silvestre se pegó un tiro. Cuando se propagó la noticia de lo ocurrido, todas las cabilas rifeñas se unieron a Abdelkrim. El general Navarro reunió a las tropas en desbandada en Monte Arruit. Pero el avance de Abdelkrim es imparable. Tras ocupar Nador y Celuán, pone cerco a Monte Arruit, en donde se habían concentrado los fugitivos de Anual y de los demás puestos abandonados. El general Navarro se rinde, y vengando el asesinato de los emisarios rifeños enviados días antes a parlamentar con los sitiados, las Jarcas pasan a cuchillo a una parte de los vencidos. Junto a centenares de presos, Abdelkrim ha capturado 100 y pico de cañones, 300 ametralladoras, miles de fusiles, así como camiones, coches y material de transmisiones con los que modernizará sus Jarcas. 3.000 rifeños mal armados han derrotado a un ejército colonial de 10.000 hombres. El Rif ha sido liberado y los colonialistas permanecen encerrados en su viejo bastión de Melilla.